esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Francisco Montero, especialista en urología, especialista en andrología, miembro de las siguientes sociedades: de la Sociedad Argentina de Urología, de la Sociedad Argentina de Andrología, que corresponde a ser miembro también de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Cumple roles como docente autorizado de la Cátedra de Urología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y desarrolla su actividad en la especialidad de andrología en el Centro de Fertilidad Gestar en la ciudad de La Plata y en el Instituto Médico Mater Dei. A continuación, vamos a hacer algunas preguntitas orientadas a la información de los pacientes con respecto, en esta ocasión, a la disfunción sexual eréctil. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, por tratar de aclarar un poco las dudas que puedan llegar a surgir, que son muy comunes. La primera pregunta, porque para muchos es desconocida, es saber qué rol o cuál es el rol del urólogo dentro de la andrología. Bien, la andrología nació como una rama, en realidad es una subespecialidad no exclusiva dentro de la urología, se han unido, es una especie de bolsa, como decimos comúnmente, en la que hemos caído urólogos, endocrinólogos, biólogos, genetistas. ¿Por qué? Porque en un principio se creó esta subespecialidad con el objetivo de estudiar la fertilidad masculina, el factor masculino, era exclusivamente abocada a la fertilidad. Después se le atribuyó dentro de lo que es la medicina sexual el tema de la patología de disfunción eréctil, las disfunciones de la libido, del deseo, las disfunciones eyaculatorias, y dentro de eso cayó toda esta bolsa de patologías que parecían que quedaban un poco colgadas, entraron para el lado de la andrología y ahí es donde interviene el urólogo. ¿Qué función cumple el urólogo? Obviamente no solo de diagnóstico de todas estas patologías, donde, bueno, por citar un ejemplo, dentro de las disfunciones eréctiles, en muchos casos tenemos patología orgánica que requiere que el urólogo con su mano entrenada pueda diagnosticarla, y además en muchos casos es patología quirúrgica, entonces el urólogo es el avalado para, desde ese punto de vista, solucionar el problema del paciente. Bien, ¿y de cuándo hubo esta separación entre la andrología y la urología? Que usted bien lo aclaró. La separación salió un poco el tema de así, la andrología como especialidad nace en España, el primer centro especialista en andrología está dentro de la Fundación Puigvert en Barcelona, en España, y su fundador era un urólogo, el doctor Pomerol, y él lo que hizo fue dividir esos servicios, sacar lo que es la urología general y decir, bueno, yo quiero formar urólogos que tengan una formación más vinculada, entre otras cosas, a patologías más cercanas a lo endocrinológico, es decir, entrar dentro de esa beta de la andrología, y más vinculado, entre otras cosas, a las patologías incluso genéticas. Como dijo en un principio, como venía más que nada del lado de la fertilidad, el doctor Pomerol promovía entre una de sus frases el hecho de decir la andrología es por sobre todo una especialidad genética. Pero bueno, entonces lo que requería es decir, bueno, parto de un urólogo con una formación básica, entonces de ahí voy a tener como subespecialización el tema de estos aprendizajes, el tema de estas subespecialidades o el tema de estos conocimientos de otras especialidades que van cayendo. Muy bien, clarísimo. Y dentro de la andrología, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Bien, bueno, obviamente tenemos varias. Una, bueno, ya lo hemos hablado, que como bien dijimos, que partimos de la fertilidad, el tema del estudio dentro de lo que se denomina el factor masculino dentro de la infertilidad, que será seguramente motivo de otro video. Dentro de las disfunciones sexuales tenemos consultas sobre disfunción eréctil, y disfunciones eyaculatorias, ya sea en más o en menos, pacientes con eyaculación acelerada o con eyaculación o con anorgasmia o aneyaculación, trastornos del deseo, con caída de la libido, con problemas endocrinológicos, como por ejemplo trastornos hormonales, que lo que hacen es que terminen repercutiendo en su vida sexual. Entonces esos son los motivos, digamos, más frecuentes que tenemos de consulta. Bien, bien claro. Sí, correcto, como usted lo dijo recién, seguramente vamos a tomar de las dos esferas, hoy nos vamos
a encargar solamente de la disfunción sexual eréctil, y lo dejaremos para un próximo encuentro el tema de la fertilidad, del factor masculino en la fertilidad. Perfecto, con Entonces, todo gusto. ¿cómo se estudia un problema de erección? ¿Y qué es Uh, la disfunción sexual eréctil en sí? Bien, vamos a definir a la disfunción eréctil como la incapacidad persistente y sostenida para que un paciente pueda llevar a cabo una relación sexual. Para poder considerarla dentro de disfunción eréctil, lo que habla la clasificación es que la haya sufrido el paciente al menos una vez en los últimos 3 meses y que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, dentro de esta patología, cuando el paciente nos llega a la consulta, ¿cómo lo estudiamos? Obviamente lo fundamental es del interrogatorio, ¿sí? Saber cómo se inició este problema, en qué condiciones se presenta. Obviamente también empezando con el tema del paciente que tenemos enfrente. No es lo mismo que nos consulte un paciente de 24 años con una patología eréctil a que nos consulte un paciente de 75. Son dos pacientes totalmente distintos, entonces tenemos que salir a ver qué situación hay detrás de cada uno. Si hay alguna enfermedad de base que el paciente nos pueda comentar, si está tomando alguna medicación, ya sea porque el paciente tomaba una medicación por otra cosa y esto le esté causando como efecto adverso un problema de erección, o el paciente haya iniciado, como muchas veces pasa, a veces cuando nos llegan a la consulta, la clásica, sí, doctor, estoy usando la famosa pastillita azul porque me la recomendó un amigo o me la recomendó mi médico de cabecera. Entonces, es muy importante recabar eso. Es muy importante también el tema de si el paciente tiene cirugías previas, ¿sí? Dentro de la urología, una de las cirugías que más trabajo nos lleva, vamos a decir, dentro de la recuperación de la función eréctil, es la prostatectomía radical, la cirugía para el cáncer de próstata, en donde en el postquirúrgico lo más inmediato posible tenemos que empezar a tratar ese problema de erección para rehabilitación de ese paciente a futuro, ¿sí? Dentro de los estudios, obviamente también o mejor dicho, dentro de la semiología, todavía las situaciones, como dijimos, donde se presenta, muchas veces nos pasa que nos llegan pacientes que dicen, bueno, sí, yo durante el año estoy ahí medio cortito, estoy con problemas y demás, me voy de vacaciones, es como que corto el chip y ahí no tengo problemas y puedo tener relaciones normales. Bueno, tratar de encontrar la vuelta por ese lado para no caer en la solución fácil de la pastillita azul y no solucionarle al paciente, ¿sí? Son todas cositas que obviamente el interrogatorio lleva mucho tiempo, hay que sentarse, tratar de tener mucha paciencia en eso y tratar de que el mismo paciente nos vaya orientando para qué lado nos tiramos, ¿sí? Perfecto. Ya Bien. que Francisco tocaste el tema de la pastillita azul, parecería que fuera el único tratamiento. ¿Es así? ¿Es el único tratamiento la pastillita, la famosa pastillita azul del Bien. sildenafil? El sildenafil o pastillita azul, o bueno, dentro de las marcas más conocidas, ¿no? El Viagra, que es el que nos comentan los pacientes, sin pretender hacer publicidad, ¿no? Sí, a ver, es la primera línea de tratamiento, es lo que damos de movida de inicio como para que el paciente recupere función eréctil, pero obviamente no es el único medicamento. Las líneas de tratamiento van en tres grupos en general. La primera línea es los fármacos vía orales, entre los que destacamos los fármacos que se denominan inhibidores de la fosfodiesterasa, entre los que entra el sildenafil, que no es ni más ni menos que un vasodilatador. El objetivo que buscamos con esta medicación es que le vaya más sangre al pene, para hablarlo así, ¿sí? Existen, además del sildenafil, existen otros fármacos de la misma familia. En nuestro mercado los que más se utilizan son, además del sildenafil, el tadalafilo, que a diferencia del sildenafil es de más larga duración, entonces nos permite hacer tratamientos de rehabilitación, como explicábamos hace un rato con el tema de las cirugías prostáticas. Esa sería la primera línea. ¿Qué pasa cuando esos fármacos fallan? Es decir, tengo que colgar los botines, como nos dicen muchas veces los pacientes. No, tenemos otras líneas. Tenemos en segunda línea lo que son las terapias locales. Hay varios grupos, ¿sí? Uno de los más conocidos es la autoinyección de drogas, que se llaman drogas vasoactivas, que son drogas lo que hacen es ser inyectadas en el pene. Obviamente esto requiere mucho entrenamiento por parte del paciente. Lo que hacemos nosotros es
Una vez que el paciente compra la droga, nosotros le enseñamos cómo aplicarla. Entonces el paciente se hace una autoinyección de una dosis controlada en el pene para producir erección para poder tener relaciones. Existen además, como alternativa también, parte de estas mismas drogas que utilizamos vienen en formas de crema que se pueden aplicar intrauretral, digamos, en el orificio por donde orina el paciente, para colocar una pequeña dosis de ese gel y también producir efecto. Dentro de esa segunda línea también, junto con las terapias locales, como hemos nombrado, también entra la bomba de vacío, que no es ni más ni menos que un tubo que tiene en la punta, ya sea un mecanismo eléctrico o una bomba manual, que lo que hace es colocarse en la base del pene y, aspirando el aire, produciendo un vacío dentro del pene, lo que hacemos es que por diferencia de presiones la sangre ingrese al pene y el paciente le permita tener erecciones. También existe uno de los más nuevos dentro de la segunda línea de tratamiento, han aparecido las sondas de choque. Las mismas sondas de choque que se utilizan para tratamiento de la litiasis renal, por ejemplo, en menor intensidad, aplicadas sobre el pene, generarían muy buenos efectos a largo plazo, principalmente en lo que se denomina angiogénesis, es generación de nuevos vasos para que vaya más sangre al pene, y además muchas veces encontramos dentro de las causas de disfunción eréctil patologías asociadas a la estructura del pene. Una de ellas es la enfermedad de la Peyronie, que genera placas de calcificación en los cuerpos cavernosos, que son las estructuras eréctiles. Y con las ondas de choque lo que hacemos es tratar de disminuir esas placas para tratar de mejorarle la calidad al paciente, ¿sí? Eso sería la segunda línea. Y la tercera línea, que ya es una línea definitiva y es, digamos, la última línea en la que se trabaja, son las prótesis penianas. Las prótesis penianas, entre las que hay varios tipos, el objetivo de la cirugía básicamente, ya sea por un mecanismo hidráulico con cilindros hidráulicos o prótesis de un sistema maleable, semirrígido, se colocan dentro, esto es una cirugía, se hace intraquirúrgico, se hace una incisión y se coloca dentro de esas estructuras eréctiles del pene, de los cuerpos cavernosos, se colocan estos sistemas protésicos para que el paciente, cuando quiera tener relaciones, ya sea directamente inclina esa prótesis con ese sistema maleable, o lo que hace es producir un autoinflado con un activador que se coloca en el escroto. Entonces se produce un llenado de esa prótesis dentro de los cuerpos cavernosos, produciendo una erección lo más parecida a lo natural para que el paciente pueda tener relaciones. Eso ya sería el tratamiento definitivo, que requiere, obviamente, haber pasado por todos los estadios previos para llegar, ¿no? Obviamente que no es a demanda, hola, ¿qué tal? Me coloco una prótesis de pene, ¿no? Esos ya serían el máximo nivel, digamos. Buenísimo, o sea que hoy por hoy la especialidad de la andrología les ha dado, nos ha abierto a los varones esta opción de amplias gama, estos tres grandes grupos de tratamientos de los cuales antes parecíamos estar condenados a, bueno, como vos lo dijiste recién, a colgar los botines. Pero A bueno, colgar los botes. Exactamente. exactamente. Con respecto al inicio de la charla, Francisco, vos nos comentaste de que no solamente el andrólogo trata la disfunción eréctil, sino que hay otras dentro de lo que es la parte de función sexual, hay otras entidades y así al paso lo nombraste como la eyaculación, vamos a decir, prematura o la eyaculación Prematuras. precoz. Sí, Entonces, que exactamente. también es otro motivo de preocupación, ¿no? Es otro motivo de preocupación y de consulta muy frecuente, ¿sí? Y muchas veces cuando vienen y nos consultan los pacientes es, ¿tengo solución? ¿Esto lo voy a padecer toda la vida? ¿Cómo voy a poder tratarme? ¿Qué voy a poder hacer? La realidad es que existen tratamientos, ¿sí? Siempre lo que tratamos de recalcarle al paciente es que no tenemos un tiempo, no hay tiempo, primero que no podemos ofrecer soluciones mágicas, y segundo, aclararle al paciente, tratar de frenarle esa ansiedad que ya de por sí trae el paciente, de decir, no tenemos un tiempo de tratamiento. Hay pacientes que logran en 3 meses mejorar su función eyaculatoria, tener mejor control, otros en 6 meses, otros en un año, pero lo más importante es siempre trabajarlo con abordaje multidisciplinario, ¿sí? En realidad esta es una de esas patologías dentro de la función andrológica en la que el urólogo solo no actúa, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué abordaje hacemos? En general lo que hacemos es un abordaje con psicólogos, psiquiatras, sexólogos en muchos casos. Lo que buscamos es siempre que se tenga un abordaje sexológico. ¿Por qué? Porque dentro de las terapias que se denominan psicosexuales, ¿sí? Ya sean los psicólogos, los psiquiatras o los mismos sexólogos, lo que le permiten es al paciente mejorarle conductas, ayudarle, crearle conductas y hábitos para tratar de mejorar ese control eyaculatorio, ¿sí? Ya sean con ejercicios que el mismo paciente puede practicar en su casa, ya sea con masturbación o que los pueda permitir o los que los pueda realizar con la pareja. Entonces, eso es muy importante porque nos permite que sean pacientes abordados en conjunto, ¿sí? También tenemos tratamientos farmacológicos, ¿sí? El más utilizado son fármacos dentro de la línea de los antidepresivos, en especial el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los damos en menores dosis que si fuese un tratamiento por una depresión, ¿sí? Porque esto es por ahí, a los pacientes cuando le decimos, ay, me va a dar un tratamiento con un antidepresivo, es como que genera un poquito de resquemor. Lo que le aclaramos al paciente es eso, damos en dosis menor y lo que hacemos es, como vamos haciendo el tratamiento en conjunto, tratar de ir viendo, podemos ir retirando el fármaco de a poco, ¿sí? Más que nada por esto de que por ahí el paciente, uy, que por vida voy a tener que tomar esta medicación, yo no quería, y a esta edad, imagínense, bueno, son cosas que uno tiene que ir tratando, de, como les decía, tratar de hacer que el paciente baje 2 cambios para tratar de que lo entienda y que él mismo sea parte de su tratamiento. Impecable. Hablamos de dos situaciones que son, vamos a decir, demostradas físicamente, ¿no? Uno es Exacto. la falta de erección y la otra es la eyaculación prematura. Pero hay una esfera que es muy importante, que no es tangible, que no es visible, que creo que hoy más que nunca la debemos estar viendo por una situación de estrés, vamos a decir, universal, que es la pérdida del deseo, la pérdida de la libido. Entonces yo creo que esto me gustaría que lo aclararas, porque uno piensa que solamente el andrólogo está para esa función, lograr una erección, pero me gustaría que Eh, aclararas el punto, vamos a decir, la esfera psicológica o psicosomática, ¿no? De la pérdida de la libido. Sí, tal cual, es muy importante. Y recién dijiste algo muy importante, el tema de los tiempos en que vivimos. En el último año, año y medio, con esta situación que estamos viviendo por la pandemia, es increíble la cantidad de consultas que han venido por pacientes que han consultado por este problema, que a veces viene mezclado con las otras, ¿eh? A veces viene el paciente que nos dice, sí, estoy teniendo un problema de erección, pero la realidad es que no tengo ganas, o por ahí aparece con eyaculación acelerada. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno dice, cuando vamos a los libros, lo primero que dice, bueno, caída del deseo. Bueno, tenemos que estudiar la parte hormonal para ver si no hay una caída de la testosterona, para ver si no hay algún problema con otras hormonas, como por ejemplo el hipotiroidismo. Sí, la realidad es que sí, lo tenemos que estudiar para ese lado, pero no olvidar nunca también, como vos bien dijiste, el tema estrés. Es muy común, es muy estrés, no solamente el estrés laboral. A mí me ha pasado tener pacientes, hace 2 semanas me consultó uno de los pacientes que yo lo venía viendo por unos problemas de disfunción eréctil, venía andando bien y tuvo un problema con un familiar internado con COVID, lamentablemente el familiar falleció, y bueno, y en este contexto imagínense lo que era manejar el deseo de este paciente. Me vino obviamente con el deseo por las nubes. Entonces, perdón, por las nubes no, todo lo contrario, sería por el subsuelo. Pero bueno, entonces es muy importante tratar de ver el detrás de escena que hay atrás de ese paciente, cómo está. A veces, muchas veces, la caída del deseo esconde otras cosas. Me ha pasado con pacientes jóvenes, por ejemplo, que pasaron por una ruptura de una pareja en forma traumática, y eso les genera decir, bueno, che, yo me quiero abrir a conocer nuevas parejas, ya sea para tener, como diciéndolo en términos más modernos, algo informal o algo formal, pero la realidad es que me cuesta mucho y llega el momento y la persona me gusta, pero no tengo ganas. Entonces tratar de hacer el abordaje. Y muchas veces también estos pacientes
los terminamos haciendo abordaje psicológico y abordaje psiquiátrico junto con los sexólogos, ¿sí? Porque a ver, desde el punto de vista urológico, darle a este paciente una aplicación de una testosterona no le voy a beneficiar en nada a este paciente, lo tengo que manejar desde otro lado, ¿sí? Más que nada dentro de la contención. Bien, correcto. Vos ahí tocaste dos temas que me parecieron atractivos y hablaste de la pareja. ¿Qué rol tiene la pareja en la pérdida de la libido, en la pérdida de la función eréctil, en la pérdida de o el advenimiento de una eyaculación precoz o de cualquier otro trastorno asociado a la esfera sexual del hombre? ¿Tiene Bien. algún rol? ¿Se hacen terapias, se lo consulta a su pareja o se hacen terapias por separado? ¿Qué rol o qué participación o qué incidencia tiene la pareja de tu paciente en esta oportunidad frente a la pérdida de la libido, frente a la disfunción sexual o frente a los trastornos de eyaculación? Qué buena pregunta y es muy importante. Siempre a la hora del interrogatorio, ya sea para cualquiera de las patologías, como vos bien nombraste recién, es muy importante el tema de la pareja, ¿sí? Es muy importante en aquellos casos en los que tenga pareja estable. Como habíamos explicado hace un ratito, a veces detrás de estos problemas se esconden, por ejemplo, separaciones traumáticas de pacientes anteriores, es muy importante tenerlo en cuenta eso. Y el tema del rol dentro de la nueva pareja, si estamos hablando de una pareja estable, tratar de ver cómo esta pareja está influyendo positivo o negativamente. Muchas veces nos pasa que los problemas eréctiles o los problemas eyaculatorios o la caída del deseo viene con un paciente desesperado que me dice, doctor, mi pareja me va a dejar, o viene con una desesperación así, dicen, porque no me entiende este problema. Y a veces aparece el otro lado, que es lo que a nosotros nos da muchísimo mejor, muchísima más tranquilidad porque es de mejor pronóstico, el tema de la pareja colaboradora, ¿sí? El tema de la pareja comprensiva, eso nos permite a nosotros un mejor tratamiento. Y a la hora del abordaje eh, psicosexual que hacen los sexólogos y demás, ellos lo manejan de las dos formas. Manejan en muchos casos, hacen varias de las sesiones, varias de las consultas que realizan ellos, las hacen en forma salteada, una con la pareja, las hacen en conjunto y después las hacen por separado. ¿Sí? Estas son cosas que uno por curiosidad, yo tengo sexólogos a los cuales les derivo los pacientes, entonces digo, mira, uno, cómo nos manejamos, cómo te fue con tal paciente y todo, una cuestión de feedback acerca de, que también nos sirve a nosotros para ver cómo respondió el paciente, cómo evolucionó. Entonces, una de las cosas que uno le pregunta, ¿cómo los manejás? Entonces, los sexólogos nos van contando, dicen, en general los manejamos así, ¿sí? Una en conjunto, por separado. Muchas veces nos encontramos a veces que hay parejas que sí aceptan ir en conjunto, hay parejas que solo aceptan ir por separado, hay parejas que no aceptan ir, entonces esos nos cuesta un poquitito más manejarlos. Porque la verdad es que siempre recalcamos la importancia de la pareja como rol colaborador o como influencia positiva. Muchas veces no lo podemos lograr y hace que los tratamientos sean un poquito más difíciles, pero sí es muy importante el abordaje y es muy importante el rol de la pareja, ¿sí? ¿Te piden que intermedies con la pareja a veces? Muchas veces, sí, muchas veces me ha pasado el tema de, por ahí vienen en la primera consulta, vienen solos y me dicen, doctor, vamos a suponer, le pedí algún estudio, o le doy algún tratamiento, o le cuento de dónde me parece que puede llegar a venir. Y me dice, doctor, ¿puedo venir con mi pareja? Y la verdad es que yo no tengo ningún problema, los invito a que vengan, los siento a los dos y no hay ningún problema. Es más, con todo esto, en los consultorios, vieron que nos estamos manejando con el tema de que ingrese una persona a la que viene a la consulta. Y una vez un paciente me dio una idea y de ahí la empecé a adoptar yo, el tema de que el paciente con su pareja esperando afuera, lo que hizo en plena consulta es hacer una videollamada para que la pareja escuchara lo que estábamos hablando en la consulta. Pues me dijo, dice, miren, llegamos a la puerta y no la dejaron entrar. Le digo, bueno, justamente para cumplir con las medidas de aislamiento. Entonces lo que hicimos fue hacer una videollamada. Justamente me pareció una medida, una herramienta un uso muy bueno de la tecnología como para acercar la pareja al tratamiento. Pero sí, es muy común que a veces te consulten, ¿sí? Y también está el otro caso, ¿eh? Hay pacientes que directamente me ha pasado
y me lo cuenta, me dice, doctor, yo tengo miedo, me da vergüenza confesarle a mi pareja que estoy usando sildenafil, por ejemplo. Entonces dice, voy al baño y lo tomo escondido. Está bien, yo no me puedo, cada uno lo maneja como le parece en ese caso, ¿sí? Siempre y cuando te funcione, y no hay ningún tipo de problema. Pero sí, o sea, tenemos por un lado pacientes que le abren el juego a sus parejas y tenemos el otro caso donde son un poquito más introvertidos y prefieren esconder su patología. Es muy de cada uno, ¿no? Muy bien, correcto. Bueno, en función de que no se haga muy extenso, me gustaría, Francisco, que por favor me repitieras o hicieras un punteo de cómo estudiamos a este paciente o si quedó algo pendiente para decir con respecto a cómo se estudia un paciente con disfunción eréctil Con- para que pierdan el miedo y que venzan esa barrera de la timidez o la vergüenza, y que esto es mucho más frecuente de lo que uno le parece, porque generalmente, yo que tengo un poquito más años que vos, el paciente cuando nos abordaba este tema, porque iba al urólogo antes, eh, le costaba tomar esa iniciativa de romper esa barrera, decir, me pasa a mí solo, tengo que, voy a consultar. Entonces, el objetivo de esto es que la consulta temprana es buena. Y por ahí le tienen mucho miedo a los estudios, porque cuando entran en internet ven, por ejemplo, el test de drogas vasoactivas y demás, y los asusta un poquito. Así que me gustaría que repitieras, por favor, para nuestros pacientes, el hecho de cómo estudiamos una disfunción eréctil. Sí, sin lugar a dudas que sigue siendo en muchos casos un tema tabú, ¿no? El tema muchas veces me pasa de que a veces el paciente no se anima a decirme el problema y me dice, mire, doctor, ando con un problemita ahí abajo, o utilizan palabras así y de alguna manera uno lo que trata es de quitarles todo el tabú posible de que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Si el paciente no se siente cómodo, si yo no logro esa comodidad, difícilmente logre un tratamiento positivo con él. Sí, dentro de los métodos complementarios, como vos bien nombraste, el test de drogas vasoactiva es habíamos visto hoy que comentábamos dentro de las líneas de tratamiento, estas drogas que el paciente se autoinyecta en el pene para producir erección, nosotros lo que hacemos es, a veces como prueba, antes de que el paciente la compre directamente, probamos nosotros hacerlo, para ver si le funciona, para ver si el paciente se siente cómodo, para ver si no le genera dolor, si no le genera impresión. Entonces lo que hacemos es inyectarlos nosotros. Lo que hacemos es en consultorio simplemente, con la privacidad, estamos nosotros solos, le explico cómo hacer la autoinyección, la aplico yo y el paciente sale, espera un ratito en el pasillo a ver si le produjo efecto y se maneja en general en un ambiente muy privado para que el paciente no tenga vergüenza, ¿sí? Eso es uno de los métodos de estudio que se utilizan. Después se utiliza, obviamente, antes de estudiar, antes de recurrir, no es que cualquier paciente que me va a venir a consultar por una disfunción eréctil va a terminar con de drogas vasoactivas. No, lo utilizamos siguiendo esa línea de tratamientos que veníamos hablando al principio, ¿no? Es decir, me fallan los tratamientos vía oral, bueno, tengo alternativas. Voy por un laboratorio general, a veces, como habíamos dicho, dentro de las causas de disfunción eréctil, encontramos patologías crónicas, patologías metabólicas, descubrimos diabetes, descubrimos síndromes metabólicos. Entonces, el laboratorio, eso sí, es muchísimo más de rutina, ¿sí? Existe también la ecografía peniana, donde evaluamos no solamente el pasaje de sangre dentro de las estructuras eréctiles del pene, sino la indemnidad de esas estructuras, cómo están, si no hay algún daño, si no hay alguna placa, como hablábamos hoy, una placa de calcificación de una enfermedad de Peyronie. Y dentro también de los métodos de estudios, ahí digamos en la misma línea del test de drogas vasoactivas, lo que se hace es el test de tumescencia peniana, que no es de rutina obviamente, pero lo que se hace es, se colocan unos anillos en la base y en el glande penianos, y esos anillos se controlan, van a una unidad que lo lleva el paciente, como el Holter, el control de monitoreo cardíaco, y lo que se hace es el paciente durante 2 o 3 noches controlar las erecciones que el paciente tenga durante la noche.
¿sí? Una de las formas de las erecciones son las que se producen durante el sueño, ¿sí? Entonces lo que hacemos con este método de estudio es tratar de ver si están esas erecciones, qué nivel de tumescencia tienen, es decir, cuánto dilatan, en cuánto volumen, cómo es en la base del pene, cómo es en el glande. Entonces, cómo son esos ciclos en tiempo, en cantidad por noche, y a nosotros nos permiten tener un parámetro que nos va a servir para aplicar otro tratamiento, para seguir con el mismo tratamiento, para el pronóstico del paciente, ¿sí? Esos son también métodos de estudios a tener en cuenta, pero no son de los más frecuentes, ¿sí? Pero eso es más que nada para quitarle tabú al paciente que puede venir tranquilo, que no lo vamos a maltratar, ¿sí? Buenísimo, muy claro, Francisco. La verdad que el tema da para cortar mucho más tela, que lo vamos a Exacto. dejar para próximos encuentros. La idea de esto era abrir esa puertita y mostrarle a nuestros pacientes que existe una especialidad que lo puede ayudar. Y entonces esto lo vamos a dejar para otros encuentros, como ya lo dijimos, otros encuentros sobre lo que es la disfunción sexual, y el próximo muy probablemente sea lo que habíamos estado hablando sobre la fertilidad en el factor masculino, que también es otra esfera muy importante, el tema de poder, o sea, generar eh, la fecundidad o generar prole o generar, por eso suena un Generar poco descendencia, sí, descendencia, sí, ¿no? sí, tal cual, Entonces sí. convengamos de que esta es otra esfera a tratar. Desde ya te quiero agradecer mucho y bueno, estamos en contacto para la salud sexual y reproductiva de nuestros pacientes. Por favor, el agradecido soy yo, bueno, a vos en especial y bueno, y a Cuba en general, eh, de quien tengo el gusto de ser miembro también. Así que bueno, acá estamos a disposición para cualquier consulta que realicen y como dijiste vos, para charlar y tratar de aclarar dudas, que también aprendemos todos, ¿sí? No solamente aprende el paciente, aprendemos nosotros también. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Por favor, buenas noches, al contrario.